Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 5 de octubre y el día viene con más calor. Hoy las máximas serán más altas que las de ayer, sobre todo en el este y en el norte de la península. En el País Vasco llegaremos a 30 grados en Bilbao, 31 en Vitoria, a 30 grados llegaremos también en Burgos y en Logroño, 32 en Cuenca y 33 en Teruel y 36 en Badajoz y en Sevilla a primera hora de la tarde. En Canarias, ojo, porque ahí sí que le va a pegar. Van a volver a superar los 35 grados en numerosos puntos del archipiélago. Esta noche se ha dormido, con bastante dificultad en Canarias. En Barcelona hoy 28 grados de máxima, otros 28 en La Coruña, en Madrid 30 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 26 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a los mercados financieros. ¿Por qué? Pues porque parece que tanto bolsa como bonos se están replanteando los próximos pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Alta volatilidad en el mercado de la renta fija, muy pendientes de cómo se están moviendo los intereses, y en la bolsa pues estamos viendo cierto desfallecimiento, hay cierto cansancio y muchas dudas. Importante un protagonista, Sandoz, la filial de Novartis, que ayer debutaba en bolsa, es la segregación de la división de genéricos de esta multinacional que debutaba en el mercado de Suiza. ¿Qué es lo que nos cuentan los analistas? Pues que la escisión tiene todo el sentido estratégico, pero que el momento es muy complicado. Los inversores están en modo de aversión al riesgo con el aumento del interés de los bonos soberanos y el riesgo a un ajuste monetario. Aún así, los analistas creen que la segregación provoca que Sandoz tenga más libertad para seguir su propia estrategia de crecimiento y desafiar de forma independiente a sus rivales como líder de genéricos y biosimilares. Se estima que este tipo de medicamentos represente el 80% de los medicamentos utilizados en todo el mundo. Ojo, porque hay algo que nos preocupa, esa volatilidad de la deuda y también de la bolsa, refleja que en el mercado hay dudas sobre cuánto tiempo van a estar los tipos de interés altos. Pues bien, esos altos tipos de interés nos dañan al bolsillo, a las familias y también a las empresas. ¿Sabía usted que las familias ya destinamos el 39% de nuestros ingresos a la hipoteca? Sí, en caso de solicitar un préstamo, los hipotecados tienen que destinar el 38,9% de los ingresos brutos anuales para disponibles para pagar esas cuotas durante el primer año. Es el mayor esfuerzo desde el año 2011. Con este nuevo incremento, el esfuerzo de los hogares iguala el porcentaje que alcanzaba el cierre de 2011 y no era tan alto desde septiembre de dicho año. Además, además de las familias, pues las empresas lo están notando. 200.000 negocios están a punto de cerrar por no ser rentables. Este es uno de los datos que refleja el último barómetro presentado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Dice, además, que 1 de cada 5 pequeñas empresas factura menos que en el pasado ejercicio, que el 21% de los pequeños negocios reconoce abiertamente que cerró el primer semestre con pérdidas y que el 20% arrastran graves problemas de liquidez. Además, es cada vez más relevante el agujero que provoca la economía sumergida. El 18% de los pequeños negocios trabajan ya fuera del sistema y se han integrado directamente en este mercado de marginalidad económica. Estas son las cifras que palpamos usted y yo, familias y empresas, pero luego están las grandes magnitudes macro que también lo reflejan. Ayer fue día de PMIs que están anticipando un mal año en Europa. La actividad del sector privado en la zona euro sigue deteriorándose. Acumula 4 meses consecutivos en territorio negativo tras registrar la mayor caída de la demanda de productos y también de servicios desde el año 2020.
20. Cuidadito, esta alarma sí que es roja. Y bueno, tenemos fútbol y lo tenemos por dos motivos. Ilusión, mucha ilusión y una meta 2030 con el Mundial. Madrid, Marruecos, bueno, España, Marruecos y Portugal. Ahí tenemos ilusión para rato. Y dos, ayer Barça y Atlético ganaron la Champions, pero ¿a qué precio ganaron en esa Champions? Pues por la mínima y sufriendo bastante. Esto es Radio Intereconomía, son las 8:05. Gracias. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y arrancamos con una noticia de última hora. Son las exportaciones alemanas que caen un 1,2% en agosto. Es una caída el triple de lo que se esperaba. Por su parte, las importaciones alemanas durante ese mes, el de agosto, también se contraen un 0,4%, lo que deja una balanza comercial en Alemania de 16.600 millones de euros. Balanza comercial que vamos a conocer también este jueves en Estados Unidos. De allí nos van a llegar otras referencias, como las peticiones semanales de subsidio por desempleo, después de que las nóminas no agrícolas se quedaran por debajo de lo previsto. 89.000 puestos de trabajo, que es la cifra más baja desde principios de 2021. Mañana tendremos el dato, el informe oficial de empleo del mes de septiembre en Estados Unidos. Hoy además vamos a tener referencias aquí en Europa, como la producción industrial en Francia y también en España. La Organización Mundial del Comercio actualiza hoy sus perspectivas de crecimiento de comercio global para 2023 y 2024. Y lo va a hacer en un contexto marcado por factores como la incertidumbre por la guerra en Ucrania, la inflación o la política monetaria restrictiva, que va a continuar así durante los próximos meses, tanto en Estados Unidos como en Europa. Más cosas. Citi eleva su previsión de crecimiento para China. Hasta el 5% este año. Los analistas de Citi esperan que las ventas minoristas y la producción industrial mejoren y que la contracción de las exportaciones del gigante asiático se reduzca después de que la actividad manufacturera se expandiera en septiembre por primera vez en 6 meses. Algunos expertos, sin embargo, como Rafael Ojeda de Fortage Fan, nos contaban que son menos optimistas sobre la evolución de la economía china. La economía china va a crecer muy por debajo de lo que tenemos previsto, que China tiene un problema porque el crecimiento, o una parte importante del crecimiento del PIB de China se ve producido bien por las exportaciones y por el tema del inmobiliario. Y tienen pues que ir un poco ampliando esa gama de sectores que impulsen al crecimiento económico. El Tesoro Público celebra este jueves una nueva subasta de deuda. Espera colocar entre 5.500 y 6.500 millones de euros en deuda a largo plazo, una subasta en la que además va a subastar bonos verdes. El pasado martes el Tesoro colocaba 4.500 millones en letras a 6 y 12 meses y elevaba la rentabilidad ofrecida por encima del 3,8%. Todo esto en un escenario de subida del rendimiento de los bonos que esta mañana se relajan. Tenemos al 10 años estadounidense en el 4,7%, retrocediendo ese rendimiento un 0,38%. El bono español a 10 años también se relaja, pero sigue por encima del 4%, en el 4,01%. El Bund alemán está en el 2,91%. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Creo que este movimiento se puede seguir produciendo a medida que nos acerquemos a este fin de subidas de tipos de interés, y también es algo lógico, ¿no?, de que suban los tipos de interés en las rentabilidades en un tramo largo, dado la oferta que hay también en el mercado de aumento de oferta de deuda americana en este caso, y a futuro esperemos que siga con este movimiento, ya que también pues los bancos centrales van a dejar de comprar esa deuda que hay en mercado. El petróleo rebota esta mañana tras perder un 5% este miércoles. Desplome horas después de que Rusia y Arabia Saudí confirmaran que van a mantener hasta finales de este año los recortes adicionales en su oferta de petróleo. Luciano Zácara es profesor de la Universidad de Qatar. Es una medida que no ha sorprendido en realidad porque los precios no han evolucionado tanto como se esperaba con este recorte de precios. Se espera que más o menos los precios estén entre esos 87, 90, que no suba mucho más de 90, pero que tampoco baje mucho más de los 85 dólares el precio del barril, para que sea rentable y para que sea útil para el gobierno saudí y para el gobierno ruso, que en definitiva son los que están sosteniendo esta política de recortes de precio.
Hoy el futuro del Brent y del West Texas están subiendo algo más de medio punto porcentual. Habrá que estar atentos a ver si esa relajación del precio del crudo se puede notar en el precio de los combustibles. Precisamente hoy la Unión Europea va a publicar su informe semanal sobre los precios de los carburantes que acumulan ya 12 semanas seguidas a la alza. Las bolsas europeas también se recuperan esta mañana tras las caídas de las últimas jornadas. Vienen los futuros aquí en Europa en positivo, con tímidas subidas para el caso del IBEX 35 del 0,2%. Plano está el futuro del DAX y en rojo se han dado la vuelta esta madrugada los futuros en Estados Unidos, que vienen cayendo un 0,1%. En los mercados asiáticos, con las bolsas chinas cerradas por festivo, tenemos subidas del 0,2% en Hong Kong, de más del 1,5% para el Nikkei de Tokio. El Kospi surcoreano retrocede ahora mismo un 0,03%. El IBEX 35, recordemos, abre hoy desde los 9.112 puntos tras perder ayer un 0,5%. Revenga Smart Solutions se incorpora hoy a BM Growth. La empresa tecnológica especializada en soluciones de movilidad va a debutar con una valoración de 38 millones de euros y se va a convertir en la octava empresa que se une a este mercado en lo que va de año. Ayer la que debutaba en el mercado era la suiza Sandoz, que terminaba con una caída del 17%. Alberto Matellán es economista jefe de Mafra Inversión. Es un momento desafortunado, porque pues te ha cogido la tormenta, ¿no? Cuando un título sale a bolsa y cae, puede ser por dos razones. O bien porque el momento de mercado es malo, como en este caso, o bien porque esa salida en concreto no ha gustado a los inversores. En este caso, no sé si la salida ha sido buena o no voy a entrar en eso. Lo que sí sé es que el momento ha sido desafortunado. En clave empresarial, pendientes también hoy de la francesa Casino, que ha sido suspendida de cotización. Las autoridades de la bolsa francesa toman esta decisión en medio de rumores sobre un acuerdo de reestructuración de la deuda de la compañía para evitar su quiebra. También es noticia en Europa el banco británico Barclays, que ha iniciado una ronda de despidos que va a afectar al 3% de su plantilla mundial de banca de inversión. La Comunidad Política Europea, que congrega a dirigentes de todo el continente, se da cita hoy en Granada. Entre hoy y mañana la ciudad andaluza va a recibir a medio centenar de líderes europeos que abordarán cuestiones como la guerra en Ucrania, la ampliación de la Unión Europea o la crisis migratoria. Bruselas abre formalmente la investigación por los subsidios a los coches chinos. Asegura haber reunido pruebas suficientes de que el reciente aumento de importaciones subvencionadas y a bajos precios de coches eléctricos chinos plantea una amenaza para la industria europea. De confirmarse estas sospechas, la Unión Europea podría imponer recargos arancelarios provisionales a los coches chinos en un plazo de 9 meses. Y Partido Socialista y Sumar acuerdan acelerar los trabajos para tener un acuerdo de gobierno de coalición antes de que termine octubre. Los socialistas evitan referirse a una posible amnistía, condición que reclaman los independentistas catalanes para apoyar a Sánchez. Desde Sumar, por su parte, confirman que el PSOE está de acuerdo con ellos en la amnistía, pero mantienen diferencias importantes, dicen, en materia social y laboral. Pilar Alegría es ministra de Educación en funciones, Nacho Álvarez, portavoz de Sumar. Esa ha sido nuestra política, la política de la convivencia y la política del diálogo. Diálogo y convivencia que siempre ha estado enmarcada en la Constitución. De hecho, todas las decisiones que hemos tomado con ese objetivo final de mejorar la convivencia y el reencuentro siempre ha estado dentro de los límites y del marco de la Constitución. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros venimos hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda. La amnistía, como ustedes saben, es un tema que lo hemos venido tratando y trabajando. Insisto, en este momento no es ahí donde tenemos discrepancias. Tenemos las discrepancias y el trabajo por hacer en materia de propuestas laborales y sociales. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big. Nos mueven tus valores.
¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Para vender más, no hay que trabajar mucho, sino bien. El próximo 6 de octubre podrá conocer en Madrid y en directo el método de venta B2B de Ángel Escribano. Cuéntenos su caso entrando en evar.es o llamando al 91 184 19 32 y mejore el rendimiento de sus vendedores en solo 60 días. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. CaixaForum Plus, Fundación La Caixa. El mundo avanza. ¿Y tú? ¿Aún no sabes cómo hacer crecer tu negocio? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange lanza un nuevo portfolio de servicios digitales para pymes y autónomos. La compañía facilitará el crecimiento de cualquier tipo de negocio agilizando sus gestiones, reduciendo costes y mejorando en eficiencia y competitividad. Las herramientas abordan la facturación electrónica, la creación de páginas web, el posicionamiento online y las redes sociales. Las necesidades cambian, los clientes cambian, la forma de comunicarnos cambia. En un mundo que cambia a toda velocidad, lo primero es que tu empresa no se quede atrás. Por eso, en Orange Empresas tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hoy en la entrevista capital vamos a mirar a las grandes magnitudes macroeconómicas, vamos a ver cuál es el escenario que se dibuja sobre Europa, sobre Estados Unidos y qué está pasando con el mercado de la renta fija, donde estamos viendo una alta volatilidad en los tramos largos últimamente, con un repunte destacado, un tensionamiento destacado en esos tramos largos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Para ello me acompaña Fabio Balboni, que es economista jefe para Europa de HSBC. Fabio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando con el mercado de la renta fija? ¿Cómo se están comportando los bonos, tanto el tramo corto como el tramo largo de la curva? Yo creo que el mercado se está dando cuenta a finales que los bancos centrales van a tardar mucho tiempo para controlar la inflación. Y hasta los bancos centrales siguen diciendo desde mucho tiempo, pero hasta un rato los mercados pensaban que al final iba a ser una recesión, una ralentización del crecimiento, y esto iba a obligar a los bancos centrales al final a empezar a bajar los tipos. Pero lo que nos damos cuenta es que al final, hasta ahora, sobre todo en los Estados Unidos, por cierto, el crecimiento sigue siendo bastante fuerte. Nosotros acabamos justo de revisar al alza nuestras estimaciones para el crecimiento en los Estados Unidos hace algunos días. Estuvimos a 0,7% para el 2024 y lo subimos hasta 1,6%. Entonces, esta ralentización de la economía sí hay, pero no tan fuerte como el mercado se la estaba esperando, y de hecho la inflación sí se ha bajado, pero sigue siendo muy elevada. Entonces, esto nos deja en
en un contexto donde los tipos van a quedarse altos durante un tiempo más largo de lo que el mercado estaba apostando antes. Nosotros no tenemos, por cierto, una bajada de los tipos de los Estados Unidos hasta la segunda parte del año próximo, y en la zona euro no hasta finales del 2024. Y entonces yo creo que este es un primer elemento muy importante. El segundo elemento muy importante que estamos viendo, también lo estuvimos ya comentando desde un rato, es que entramos en este momento con unos déficits fiscales muy elevados, y es decir, que hay unas emisiones muy importantes de bonos de parte de los estados, que sean los Estados Unidos, donde se está aumentando el déficit, pero también en la zona euro, sobre todo en algunos países, estoy pensando acá sobre todo en Francia y Italia, más que España, y estas emisiones de deuda muy importantes necesitan un precio más elevado, digamos, ¿no? Y de hecho estamos viendo que el mercado le está pidiendo unos rendimientos más elevados. Entonces vamos a ver todavía tensionamiento en la renta fija, en las rentabilidades, tanto en los tramos cortos como largos, durante las próximas semanas. Debido a ese escenario, la bajada no llegaría de tipos de interés en Estados Unidos hasta la segunda parte de 2024 y en Europa hasta finales de 2024, ¿no? Sí, creo que sí, vamos a tener más volatilidad. Nosotros en general seguimos pensando que a finales los tipos deben de bajarse a algo en la parte larga de la curva. Nosotros tenemos unas estimaciones, por ejemplo, del tipo 10 años de Estados Unidos a finales de 2024 a torno del 3%, los bonos alemanes del 2%. Entonces pensamos que a finales algo debe de regresarse, porque es muy difícil de ver una situación de este tipo que sea sustentable. No sería sustentable para la deuda pública también de muchos países. Italia ya el 10 años, el BTP italiano ayer se disparó hasta 5%, y estos son niveles muy, muy elevados. Entonces nosotros seguimos pensando que a finales sí debe de haber algo de bajada de estos tipos, pero vamos a seguir, creo, viendo volatilidad hasta cuando el mercado entiende finales hasta qué momento los bancos centrales van a tener que seguir teniendo estos tipos tan elevados, y también con una preocupación que podrían alzarlo otra vez, ¿no? Porque esta opción todavía existe. Claro. Y luego, el techo de los tipos de interés ya se ha tocado en Estados Unidos, y en Europa quedaría una o dos subidas más. Nosotros pensamos que ya estamos al techo en los Estados Unidos y en la zona euro. Pensamos que en la zona euro ya la inflación se ha empezado a bajar, lo hemos visto mucho en septiembre, pensamos que va a bajar aún más en octubre. Entonces estamos en un contexto con un crecimiento también muy bajo. Nosotros pensamos, le estuve comentando antes, los Estados Unidos, pero en la zona euro, por cierto, revisamos del otro lado, bajando nuestras estimaciones de crecimiento por el 2024, estamos a 0,5%. Entonces, un contexto de crecimiento, en mi opinión, que le va a dejar muy difícil para el BCE de seguir subiendo los tipos. Pero sí la inflación va a seguir siendo elevada, la tenemos a torno del 3% por toda la primera parte del año próximo. Entonces seguramente un contexto en el cual va a ser muy, muy difícil por el Banco Central Europeo de reducir los tipos. Esto sí, creo que el mercado se está dando cuenta de esto. Nosotros tenemos la primera bajada de los tipos en diciembre. Los Estados Unidos, como decía, es un contexto un poco diferente, porque si nosotros no vemos todavía otras subidas de los tipos, el mercado todavía está apostando que podría subir aún más, pero si vemos una reducción de los tipos, este lema es también trasladado un poco más allá en el tiempo, en la segunda parte del año próximo, en el tercer trimestre. El gran enemigo a batir es la inflación. Tenemos que hacernos a la idea de que ya no vamos a volver a ver inflación en el 2%, que el escenario en los próximos años será más baja que ahora, pero sí todavía por encima del 2%. Yo creo que sí, vamos a tardar algo para llegar al 2%. Esto creo que el mercado se está dando cuenta de esto. Nosotros no tenemos la inflación, por ejemplo, en el 2% en los Estados Unidos y en la zona euro el año próximo. Sí llegamos hasta el 2% a finales del 2025. Justo ahora empezamos a hacer nuestras proyecciones también para el 2025. Entonces necesita tiempo. También hay riesgos, porque sabemos que el precio de la energía, sobre todo el petróleo que se ha subido en estas últimas semanas, es
un riesgo al alza muy importante, y también tenemos unas negociaciones salariales donde sabemos que los trabajadores van a intentar recuperar algo del poder adquisitivo que se ha perdido durante esta crisis. Esto es un fenómeno que sobre todo existe en la zona euro, ¿no? Donde los salarios reaccionan con un retraso temporal por respecto a la inflación. Entonces esto sigue poniendo estas presiones salariales hasta la inflación por todo el año próximo, pensamos, y entonces sí, vamos a tardar algo para llegar a la inflación del 2%, pensamos que vamos a llegar a la inflación, y por eso que el mercado está apostando ahora que efectivamente los tipos van a seguir siendo elevados, porque los bancos centrales siguen diciéndonos, nosotros queremos llegar al 2%, lo que necesite. Entonces esto creo que también es un elemento importante para explicar esta subida de los tipos que hemos visto. Y luego, el crecimiento. Hoy justo hemos tenido datos de exportaciones en Alemania que han caído un 1,2%, pero ayer tuvimos PMIs que indican un deterioro importante de la zona euro y un deterioro destacado sobre todo de Alemania. Sí, claro que Alemania está sufriendo mucho y más de los otros países porque está muy liada a un contexto de comercio internacional que sigue siendo bastante bajo. Nosotros tenemos por ejemplo, una recesión alemana este año y el año próximo. Es el único país de la zona euro donde vemos un crecimiento negativo también el año próximo. El comparto manufacturero es un 30%, digamos, del Producto Interno alemán, y entonces está sufriendo de su exposición a China, de un lado, está sufriendo de su exposición del sector automóviles, que ha sido un sector estructuralmente débil ya desde hace mucho tiempo, por cierto, antes de la pandemia, empezando con el 2018, se empieza a ver esta senda de reducción de producción de coches alemanes, y entonces está sufriendo. El gobierno hasta ahora no ha podido poner las medidas. Se habla mucho de medidas para mejorar la competitividad del sistema de producción alemán. Algo se está empezando a hacer, pero es claro que es complicado. Es un cambio del marco de producción. Entonces pensamos que sí, Alemania es un país que va a sufrir mucho más de este contexto internacional más complicado. Dos cositas más, muy rápido, Fabio. El tema de la deuda periférica, porque antes hablabas del elevado endeudamiento, del déficit abultado y del tensionamiento de los largos plazos. ¿Las primas de riesgo periféricas se están tensionando? Sí, eso en ese contexto me parece muy lógico, porque no hay que olvidar que estamos también hablando de QT, de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales que han acabado de reinvertir una parte de su cartera, la cartera APP, y también nosotros pensamos que podría acabar de invertir también la otra parte de su cartera, el PEPP, ¿no? La que se había comprado durante la pandemia. Entonces, como seguimos teniendo déficit elevado y muy elevado también en algunos países, hemos visto los presupuestos de Francia e Italia para el 2024, donde siguen teniendo un déficit por encima del 4% del PIB. Entonces, esto nos deja con una emisiones neta muy elevada, una necesidad para el mercado de absorbir esta deuda muy fuerte. Hemos visto un mercado minorista que está comprando mucho, una parte importante de esta deuda, pero una parte importante va a tener que ser comprada para los inversores internacionales. Entonces, en este contexto, yo creo que los países que tienen un déficit muy elevado en este contexto de QT van a sufrir más. Otros países, por ejemplo, como Portugal, como Grecia, que ya casi no tienen déficit, están en una posición mejor para navegar en estos momentos de QT, digamos. Oye, lo último, ¿qué nota le pones a los bancos centrales? ¿Lo están haciendo bien? Pues yo diría que a principio han tardado a reaccionar, acá sobre todo el Banco Central, que no hay que olvidarse, estaba todavía haciendo QE a mitad de 2021, cuando ya teníamos una inflación muy elevada, pero una vez que se han dado cuenta efectivamente que este problema de inflación no iba a ser tan transitorio como lo habían apostado, digamos, a principios, yo creo que han hecho lo que tenían que hacer. Ahora necesitas un poco de ayuda, yo diría, de las autoridades fiscales también. Necesitamos un poco más de consolidación fiscal el año próximo para ayudarlos los bancos centrales a atañer su objetivo, otorgar su objetivo de inflación. Muy bien, pues Fabio Balboni, economista jefe para Europa de HSBC. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos y por ese análisis que nos has hecho de la actualidad macroeconómica. Un abrazo. Fabio, que tengas buen trabajo. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Gracias.
Silestone presenta la nueva serie Le Chic. 6 nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. Le Chic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras. Diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Aumenta las oportunidades de ventas mediante prospección comercial y concertación de reuniones en empresas y ayuntamientos gracias a DRV. Consultoría de desarrollo de negocio desde 2010. Porque la venta no es un suceso, sino un proceso. Llámanos a 963-145-145 o visita drvsistemas.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital hoy en Radio Intereconomía con Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que es catedrático de Hacienda Pública. Bueno, tenemos ilusión hasta el año 2030, ¿no? Sí, bueno, parece que nos han concedido un mundial muy compartido, muy diluido, pero bueno, yo creo que es importante desde el punto de vista de generar ilusión a aquellos que somos futboleros. Bueno, me acompaña Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Ilusión y bueno, esto supondrá pasta para que entre, ¿no? Que entre. Bueno, pasta, yo no soy muy futbolero, por no decir nada. O sea, tú eres de los míos. No, en mi casa lo único que se habla... Yo no sé ni cuántos juegan en el campo, por eso te lo digo todo. En mi casa lo único que se habla de fútbol es el Atleti, nada más. Vale. Entonces, yo imagino que esto dará mucha publicidad, dará ingresos, pero como antes hablábamos, tendrá coste. Bueno, vamos a ver, es una buena imagen de marca España. Y me acompaña Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y tú estabas recordando Sevilla, ¿no? Sí, que fue un derroche. Bueno, Sevilla fue derroche, pero bueno, la verdad es que fue muy divertido, ¿no? Sobre todo para los que vivíamos allí, que lo pasamos francamente bien. Francamente bien, con la afición brasileña y muy divertido. Bueno, tenemos ilusión, ¿no? Sobre todo Juan Cuesta, que le brillan los ojos nos hoy. Ponen hombre, tenemos ahí un punch. Un evento mundial. Lo que pasa es que esto que sea 3 a mí no te creas, ¿eh? No me cuadra demasiado. Bueno, yo creo que está bien. Realmente Portugal y España somos prácticamente uno desde el punto de vista territorial. Marruecos está aquí al lado. El tema es que yo no acabo de entender cómo algunos partidos se llevan a Sudamérica, ¿no? Bueno. Pero bueno, hay que repartir cariño. Bueno, eso me gusta, eso me gusta. Oye, varias cosas importantes. Enseguida vamos con el tema de Portugal, que me interesa mucho. Pero antes, habéis visto cómo dibujaba Fabio Balboni, desde HSBC, el escenario macroeconómico y hablaba del importante déficit y del mayor déficit que van a tener que asumir los principales gobiernos. ¿Qué te ha parecido, Juanjo? ¿Con qué te quedas? Porque esto es muy importante cuando, sin embargo, Europa está diciendo que tenemos que volver a las reglas fiscales. Es que ¿no? es fundamental. O sea, el volver a una disciplina fiscal en este momento es fundamental por varias razones. Lo que no podemos hacer es una política económica contradictoria. Desde el punto de vista de la inflación, por un lado estamos hablando de apretar, subiendo los tipos de interés a través del Banco Central Europeo para controlar la inflación, y al mismo tiempo los gobiernos están haciendo una política procíclica, incrementando el gasto público e incrementando el déficit público, porque al final compensamos los efectos y por lo tanto no estamos logrando el efecto final, que es controlar la inflación. Y yo creo que ahí es fundamental recuperar cierta contracción en la política fiscal a través de una disciplina que tampoco se trata de que sea inmediata, sino diseñar una especie de timing, una especie de periodo secuencial que nos permita ir ajustándonos a lo que son los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Y cuánto hay de realidad y cuánto hay de deseo en todo esto que me estás contando?
Bueno, eso va a depender un poco de las autoridades europeas y que nos pongan las reglas y que sobre todo haya condicionalidad, ¿eh? Fernando. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Juanjo. Sí, el señor Bolboni, que toca muchos palos en su conversación, destaca un tema, claro, del déficit que tenemos, que la deuda que hay que pagarla, y por otro lado estados que ya están en sus presupuestos reconociendo un déficit de entrada. Oiga, que voy a gastar más de lo que voy a ingresar, un 4 o un 5%. Luego, el tema de la inflación. El tema de la inflación es algo que yo creo que va unido a un concepto que es estabilidad. Y esa estabilidad ahora mismo no la tenemos. No la tenemos, hemos pasado una pandemia, tenemos una guerra aquí en Europa, en Ucrania. Es decir, hay unos factores de energía, petróleo, gas, etcétera, que desestabilizan totalmente. Ahora está bajo el petróleo, pero hace 15 días estaba otra vez por las nubes, hasta que se reúna la OPEP. Entonces, controlar la inflación sin estabilidad, sin tranquilidad, es muy difícil. Y los bancos centrales siguen diciendo que un poco van a subir los tipos de interés, que no ha parado todavía Igual la menos ronda. van a estar altos durante largo tiempo. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, no tiene mucho sentido que haya una política fiscal restrictiva intentando limitar la inflación, pero que tengamos una política fiscal expansiva, que lo que está haciendo es exactamente el efecto contrario, con lo cual una anula a la otra. Y hay un tema que también es muy importante, y es que la inflación es un impuesto a los que tienen menos poder adquisitivo. Con lo cual es urgente reducirla, es urgente acabar con la inflación. Entonces las medidas de política económica tienen que ir dirigidas a evitar la inflación, porque, como decía, es un impuesto a los que menos tienen. Estamos en un entorno todavía de alta inflación y también de tipos de interés altos. Estamos viendo que esto hace efecto en el crecimiento económico, que al final es lo que pretenden los bancos centrales, enfriar la actividad económica. Hoy mismo hemos conocido exportaciones alemanes, han caído un 1,2% en agosto, y hoy mismo vamos a conocer perspectivas de crecimiento del comercio global para 2023 y 2024. Tú, que estás al frente de muchas empresas aquí que exportan, grandes compañías que exportan a todo el mundo, ¿cómo se ve esto del comercio? ¿Esto tira o se nota desfallecimiento? Se nota atonía. De hecho, las cifras españolas, ¿no? En todo el mundo está pasando más o menos lo mismo, pero en España se están batiendo récords desde el punto de vista de valor, porque las empresas están consiguiendo trasladar parte de sus aumentos de costes, los están trasladando a precios de exportación, con lo cual en valor estamos en récords. Pero en volumen, es decir, el número de unidades que exportamos está cayendo. Y en España está cayendo, además, y estamos perdiendo poco, pero estamos perdiendo algo de posiciones en el ranking mundial de exportadores. Es decir, perdemos un poquito de cuota de mercado. Y las empresas lo que dicen es que se nota atonía. Es decir, que no está tan boyante la demanda, ni mucho menos, como podía estar hace un tiempo. Hay un dato que has comentado y que me preocupa, y es el tema del ranking, porque si algo han hecho bien las empresas españolas ha sido su capacidad de exportación a partir de la crisis financiera del 2018. Hicieron de necesidad virtud y, como el mercado nacional estaba muy restringido, hicieron un esfuerzo exportador. A mí me preocupa que ese esfuerzo exportador que se hizo se pueda ir diluyendo en este momento como consecuencia de una serie de circunstancias que probablemente, Antonio, tú más conozcas, ¿no? Desde esa perspectiva yo creo que tenemos que seguir haciendo o apostando por la capacidad exportadora de nuestras empresas y ayudándolas. Es fundamental hoy en día, porque hay una tendencia por parte de nuestras autoridades a penalizar determinado tipo de acciones por parte de las empresas. No se ve bien al empresario desde el punto de vista del gobierno, de los gobiernos actuales, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que algún tipo de ayuda a través de fondos Next Generation o cuestiones de esta naturaleza creo que son fundamentales para mantener ese nivel alto de exportación de nuestras empresas. Vamos a ver, yo creo que hay dos temas. Uno, lo que decías, el esfuerzo exportador que han hecho las empresas, ese cambio de mentalidad. Exacto. Antes, cuando caía el mercado nacional, las empresas salían fuera, exportaban, pero cuando se volvía a recuperar el mercado nacional, se olvidaban de la exportación. Desde la crisis financiera, eso ha cambiado. Las empresas se han dado cuenta de que no tienen más remedio que continuar exportando, ¿no? Y continuar, ya han hecho inversión para tener mercados fuera, lo han aprovechado y eso se ha visto, es decir, el enorme aumento que ha tenido la exportación española, que es lo que ha tirado del crecimiento de España. ¿Hay que seguir apostando por la exportación? Sí.
¿Tiene que seguir el gobierno apoyando a la exportación? Sí, y lo hace. Lo que ocurre es que hay pocos medios. ¿Se están utilizando fondos Next Generation para apoyar la exportación? Sí, hay un programa, por ejemplo, nuevo que tiene ICEX, que se llama ICEX Vives, que es un programa para facilitar que profesionales entren a trabajar en empresas para trabajar en mercados exteriores. Ese es un programa nuevo que se financia con esto. Ahí se ha creado un fondo de estudios de viabilidad para hacer estudios de viabilidad para proyectos en el exterior, pero hay buena intención, pero muy poco dinero. Ya. Fernando. Eso que dices, Antonio, de que hay poco dinero, pero bueno, el gobierno tiene la capacidad, el gobierno o la administración pública española tiene la capacidad de crear mecanismos, porque hay fondos, ya hay leyes, ya hay reglamentos, ya hay deducciones fiscales o crear deducciones fiscales para incentivar todo eso. Bueno, hablando de deducciones fiscales y hablando de competidores que tenemos, uno al lado, justo Portugal. Hoy el diario Expansión cuenta que España e Italia son los grandes beneficiarios del fin de las ventajas fiscales en Portugal. Resulta que la maniobra de Costa para eliminar el régimen portugués de no residentes está disparando las consultas a los despachos sobre destinos alternativos. Ojo, porque lo que ha pasado en Portugal ha sido un auténtico oasis fiscal que ha atraído a mucha empresa y también a mucho extranjero. ¿Sabíais que el número de extranjeros en Portugal se ha multiplicado por 3 en 4 años por las ventajas fiscales? Voy a publicidad y a la vuelta me habláis de este competidor, de esta maniobra y bueno, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? Vamos con ello. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3/7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es. El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Desde mañana y hasta el domingo ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos. Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más. Con envíos incluso en 2 horas. Recuerda, desde hoy a las 10 de la noche en Web y App y desde mañana también en nuestros centros, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. Yo me apunto. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 100 015 o consulta rafaelhoteles.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital, hoy con Antonio Bonet, con Fernando Gómez Calcerrada y con Juan José Rubio. Oye, cuéntame, ¿qué está cambiando Portugal? No, básicamente Portugal ha tenido durante 10 años un régimen de beneficios fiscales para impatriados que aporten talento a la economía portuguesa, ¿no? Inversores, matemáticos, gente de alto nivel intelectual, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, pues era un régimen bastante interesante, porque le llaman residente no habitual, de tal manera que todas las rentas obtenidas allá tributaban a un tipo fijo del 20%, ¿no? Esto ha supuesto un coste importante para Portugal. Han sido, me parece que 1.340 millones de euros de beneficio fiscal para un país que tiene evidentemente otros datos macroeconómicos. Pero desde esa perspectiva yo creo que ha funcionado bastante bien, porque realmente ha generado una actividad económica, núcleos de actividad en el ámbito tecnológico, por ejemplo en Lisboa, muy potentes. Yo creo que ha sido muy beneficioso para la economía portuguesa y le ha permitido pegar un salto cualitativo. Pero evidentemente tiene un coste fiscal, y ese coste fiscal lo que ocurre ahora mismo por parte del gobierno es que lo necesita recuperar, y para ello hace desaparecer el régimen. Probablemente porque ya haya, digamos, estrujado demasiado ese beneficio fiscal. Antonio. Una duda. Coste fiscal, en realidad, lo que ha obtenido es un beneficio fiscal, porque ha habido mucha gente que se ha instalado en Portugal, que han pagado impuestos en Portugal, menos que en otros sitios, que son ingresos fiscales que Portugal no hubiera tenido si no hubiera tenido esas leyes. Muy o sea, bien. Que más que a coste es beneficio. Muy bien esa matización. Cuando yo hablo de coste fiscal me refiero a coste presupuestario. O sea, pérdida para las arcas portuguesas de 1.340 millones. Pero es verdad que desde el punto de vista de la generación de riqueza, de beneficio empresarial, de actividad económica, probablemente de coste fiscal, nada. Haya sido un beneficio grande para la economía portuguesa, y a las pruebas me remito. Las tasas de crecimiento y los niveles de convergencia en renta per cápita con España se han reducido de forma significativa en los últimos años. Sí, esa atracción que tuvo Portugal con respecto, bueno, pues a gente, como hablaba antes Juanjo, profesionales, gente que aportaba fortunas, etcétera, que aquí en España lo hemos vivido, de gente que se ha ido ahí a Portugal a tributar, y los despachos españoles funcionaban en ese sentido de consejo. Ahora se termina, y lo que está comentando la prensa, de que antes tú lo decías, Susana, de que España puede ser otro país. Aquí antes estábamos comentándolo, la ley Beckham te da un periodo transitorio de 5 años para una tributación reducida al 24%, con un límite de una cantidad brutal mensual de 600.000 euros, pero permíteme una apreciación, y a lo mejor la gran mayoría no está de acuerdo. Yo no termino de entender muy bien cómo en la Unión Europea, que estamos hablando de armonizar todo, de que hay una igualdad legal, una igualdad en defensa, tal, en temas de hacienda pública, en temas de impuestos, hay una diferencia, y a ella, bueno, no sé si paraísos fiscales, pero sitios muy atractivos dentro de nuestra Unión Europea, donde focalizan, bueno, pues la gente que quiere pagar menos impuestos. Claro, esto también lo dice alguien como yo, que está en un país donde tenemos 17 autonomías y hay un lío de regímenes fiscales tremendos. Yo creo que tendríamos que organizar todo. Te lo resuelvo, Fernando. En la Unión Europea los acuerdos fiscales hay que tomarlos por unanimidad, y hay países que no están interesados en adoptar medidas de armonización fiscal, porque son, pues, como tú has dicho, paraísos fiscales, sí, entre comillas, atractivos, ¿no? Fiscales. Irlanda, Luxemburgo, sí, etcétera, de tal manera que ellos funcionan mucho con el atractivo fiscal en las inversiones financieras, fundamentalmente. Y claro, no son proclives a lo que es una... La igualdad tributaria desaparece totalmente. Sí. Pero se trata de que tengamos una igualdad tributaria hacia arriba o hacia abajo. Porque al final es una decisión de política económica, y es una decisión que tienen que adoptar los ciudadanos eligiendo a los gobernantes que quieren tener. Y es tan legítimo y tan válido tener un sistema en donde los impuestos sean altos como un sistema en donde los impuestos sean bajos. Y un sistema en donde la eficiencia del gasto público se prime para que el dinero lo mantengan los ciudadanos, no sea un tercero quien decida qué se hace con su dinero. Entonces, pero fíjate, que haya competencia no es malo. Fíjate, Antonio, el problema que hay dentro de la Unión Europea. Hay libertad de movimiento de capitales y de personas. Si hay países con un alto nivel de presión fiscal y hay países con menor presión fiscal, normalmente la inversión, sobre todo la inversión financiera, va a ir a aquellos países con menor presión fiscal, porque la rentabilidad financiera o fiscal es es mucho menor en aquellos países con una menor presión fiscal. Por eso el tema de armonización sí es importante, pero claro, la unanimidad evita este tipo de cosas. Pero ese principio de la Unión Europea de una igualdad en todos los territorios, que podamos movernos y que tengamos los mismos derechos y deberes, quiebra con este concepto. Nos vamos.
Que son y... Sí, que ya ahora que habíamos abierto aquí ahora la tertulia sin darnos cuenta. ¿Nos dais cuenta de la hora? Que parecéis novatos en esto de la radio. Estábamos lanzados. Claro, os he visto ahora ahí. Ya íbamos a abrir, claro, le he puesto aquí la bandeja a Juanjo y os ha provocado y vosotros habéis entrado al trapo. Tremendo. Antonio Bonet, un placer tenerte en este tiempo de tertulia. Gracias, cuídate y hasta pronto. Fernando Gómez Calcerrada. Nada, cuando haya fútbol nosotros nos vamos. Yo me voy de compras. Yo me voy de compras, la reina. Bueno. Y Juanjo Rubio, gracias, cuídate mucho. Un placer. Un abrazo. Gracias. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país predominará un tiempo estable con cielos despejados. No obstante, se prevén intervalos de nubes bajas en Galicia, Cantábrico, Cuenca del Ebro, interior sureste y área mediterránea. Asimismo, en el Pirineo y sistemas ibérico y central, también veremos algunas nubes, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional. En Canarias, probabilidad de calima y las temperaturas mínimas tenderán a aumentar en montañas del centro y de la mitad norte y Canarias. Mientras tanto, las máximas subirán en el interior, pudiendo superar los 36 grados en varias zonas. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. La Cabrera, reconocida durante 4 años consecutivos como uno de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica y elegido como el mejor asador de Buenos Aires, te invita a vivir una experiencia única. Estilo La Cabrera. Degusta los mejores cortes premium argentinos a la brasa y nuestra selección de vinos Malbec en el mejor ambiente porteño. La Cabrera, calle Velázquez 61, esquina con Don Ramón de la Cruz, barrio Salamanca. Más información y reservas en lacabreramadrid.com o en el 671-280-878. Musiconomía, un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y naturalmente escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Tener un pequeño negocio no significa comunicarse solo por teléfono, significa compartir tus contenidos en redes sociales. En Orange Empresas te ayudan a definir tu estrategia de redes sociales. De esta forma podrás compartir tus contenidos para captar y fidelizar clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 8 minutos y llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que por fin con subidas el futuro del IBEX 35 rebota un 0,53%. Estamos viendo una corrección en los intereses de la deuda y también en el precio del petróleo. Y eso rebaja la tensión sobre la renta variable. Recordemos que el IBEX viene de una racha de 3 caídas consecutivas y hoy podría salir de mínimos de 4 meses. La rentabilidad del bono español está ahora mismo en el 4,02%. Recordemos que en Estados Unidos ayer se conoció el informe de empleo ADP de septiembre, que fue mucho mejor de lo esperado, y eso se interpreta como un posible indicio para que la Reserva Federal ponga frenos a la subida de tipos. Hoy en España vamos a conocer la producción industrial. El Tesoro Público espera colocar además entre 5.500 y 6.500 millones de euros en una nueva emisión de deuda a largo plazo
plazo, en concreto bonos y obligaciones. El BCE difundirá la balanza de pagos del segundo trimestre. Tenemos toque de campana por la incorporación de Revenga Smart Solution a BM Growth y en Estados Unidos paro semanal y balanza comercial del mes de agosto. La prima de riesgo en 109 puntos básicos. En Europa, Paloma. Pues mirando a los futuros en las plazas del viejo continente tenemos subidas suaves. Para el futuro del DAX el rebote es del 0,13, Bolsa de París arriba un 0,08, Eurostock 50, el futuro subiendo un 0,15%. En la jornada de hoy nos llegan datos desde Alemania, la balanza comercial del mes de agosto, 16.600 millones de superávit, las exportaciones caen un 1,2%, el triple de lo esperado, las importaciones recorte del 0,4%, una décima mejor de lo esperado. También hemos conocido el dato de balanza comercial, en este caso en nuestro país vecino, en Francia, en agosto. Un dato también mejor de lo esperado en una décima, caída del 0,3%. Mirando a las compañías que son protagonistas, estaremos pendientes del banco británico Barclays, que inicia despidos que afectan al 3% de su plantilla mundial. También la francesa Casino, suspendida de cotización con especulaciones sobre un acuerdo de reestructuración de su deuda. Y miraremos a los bancos italianos que han recibido varias mejoras de precio objetivo. ¿Más referencias cuáles? Mirando a Estados Unidos tenemos en rojo y con caídas en el entorno del 1/4 punto porcentual para los futuros en Wall Street. También, si miramos en este caso el mercado de materias primas, vemos avances suaves para el precio del petróleo, el crudo Brent. El de referencia en el viejo continente está en $86,41, cotizando el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, en $84,80. El cierre en Asia, todo parece que apuntar a que va a terminar en positivo para la bolsa de Japón con una subida importante del 1,7%. Y terminamos mirando el cruce euro-dólar en verde para nuestra moneda, 1,0506. Juan Esteve. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zona Value. ¿Cómo estás viendo la preapertura del mercado? ¿Qué esperas para el día de hoy? Yo creo que hoy tendremos, o esperemos que tengamos una sesión en verde después de todas las que vamos en rojo, por el impulso que hemos tenido tanto en Estados Unidos como en Asia. Yo creo que ahora la clave, o en lo que deberíamos de fijarnos y quizás lo que pueda mover el mercado, son tanto los datos macro que tenemos aquí en Europa. Tenemos exportaciones e importaciones también en Alemania, producción industrial y la confianza del consumidor en España, pero sin perder de vista también cuáles pueden ser las referencias que nos puedan dar por parte del Banco Central Europeo y de la FED. Porque no olvidemos que al final el mercado está muy centrado en cuáles pueden ser el tiempo en el que pueda durar los tipos de interés tan altos, o que quizá pueda haber un movimiento quizás al alza, porque al final esos movimientos o esas repercusiones van a tener mucho que ver en el mercado de deuda fija y el mercado de renta variable. Entonces yo creo que al final el mercado, quizá más que nunca, está muy con los ojos puestos en cuál puede ser esa repercusión y cuáles pueden ser los tipos que podamos mantener y cuánto tiempo, también es importante. Claro, mencionabas los datos en Alemania, entre ellos las exportaciones que han caído el triple de lo esperado. ¿Este dato puede afectar a la negociación y a algún tipo de sectores concreto? Yo creo que sí, porque al final esos movimientos, y más Alemania, que está en el punto de mira en la inversión aquí en Europa, porque quizá es el más afectado, ya lo estamos viendo también en las exportaciones. Yo creo que en sectores, no me fijaría en un sector concreto, pero creo que el sector industrial en general sería el sector que más debilidad podría acontecer ahora mismo, porque al final es el que más exportaciones tiene. ¿Puede tener consecuencias en la renta variable? Obviamente, y precisamente por eso debemos estar muy atentos a cuáles continúan siendo esos datos que podemos conocer también aquí en España, porque quizá unos datos también negativos en España puede aunar una referencia bastante negativa sobre Europa y ver cómo se puede dar la vuelta esa preapertura que estamos teniendo en verde ahora mismo. Muy bien. Juan Esteve, Zona Value, gracias. Buen negocio. Un placer, buenos días. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio.
Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Radio Intereconomía. La radio de los negocios. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, AllianceBernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, AllianceBernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. AllianceBernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en alliancebernstein.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si no quieres renunciar a comer bien en la oficina, es el momento de que entres en vienacapellanes.com y descubras la cocina casera de Viena. Platos saludables y con mucho sabor que recibes en un solo día o puedes pasar a recoger a tu tienda más cercana. También opciones vegetarianas y aptas para celíacos. Siéntate a la mesa y disfruta. En Viena Capellanes nos encargamos del resto.